Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. La Cámara aprobó un acuerdo en el que declaran a la ley como inexistente e ineficaz al considerar que viola principios de organización del poder público. La Asamblea Nacional de Venezuela condenó este martes 13 de octubre la llamada ley antibloqueo promulgada por el Ejecutivo y advirtió que no reconocerá los negocios suscritos en el marco de este instrumento legal que busca burlar las sanciones económicas impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. Esta es una nota de Panorama. Cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocido por la Asamblea Nacional. Es increíble cómo está empezando a entrar el sol por la ventana en este momento. Me disculpan el inciso, casi que me provoca ir y mostrarles el amanecer y luego seguir leyendo las noticias. Cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocido por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior, dice una nota de prensa del Legislativo que da cuenta del debate virtual celebrado esta jornada en la que los diputados acordaron condenar la ley en cuestión. La Cámara aprobó un acuerdo en el que declaran a la ley como inexistente e ineficaz al considerar que viola los principios de organización del poder público y crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Yo lo voy a hacer, yo les voy a enseñar el amanecer, luego seguimos comentando. Buenos días, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, ojalá no se encandilen. Les enseño el amanecer en este momento desde la ventana de mi casa. Sobre todo para los que están fuera de Venezuela, les hago este regalo, el Ávila de fondo, ahí tienen el Ávila, y la salida del sol. Sean bienvenidos a Titulares de la Mañana de RCR 750M, se los enseño para los que nos están viendo por YouTube. Ahora me quedé encandilado. El acuerdo del Parlamento de mayoría opositorista también investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a las personas que estén involucradas en la ilegítima promulgación y aplicación de esa normativa. Los diputados tildaron la ley de inconstitucional al alegar que no fue aprobada por el Parlamento, así como de instrumento de aplicación fáctica, pues su contenido será acatado por todas las instituciones del Estado, las que a su vez no reconocen las directrices de la Asamblea Nacional. La ley denominada de antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que 3 oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia. Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al poder público de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva, urgente y necesaria los efectos nocivos generados por la imposición de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos, según el artículo 19, cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños de las sanciones. El Ejecutivo procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente. O sea, la ley le da la potestad a Maduro de decidir qué leyes se aplican y qué leyes no. Por favor, esto es antijurídico totalmente. Decía Maduro, esta ley la redacté yo para darme, bueno, le faltó el corolario, para darme todo el poder a mí, ¿no? La ley fue redactada y propuesta por Maduro, que lo dice el siguiente párrafo de la nota de F que reproduce el Panorama, y tendrá vigencia hasta que cesen todas las sanciones impuestas, que según el Ejecutivo son solo más de 300 las aplicadas desde Estados Unidos. Ha dicho en tantos Delcy Rodríguez, y ahora leo Telesur, que Venezuela contará con un centro internacional para la inversión en el marco de la ley antibloqueo. Me perdonan la risita, es que no pude evitarlo. El centro acogerá proyectos para la inversión internacional en sectores importantes como el petrolero, minero y gas. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció detalles este martes del Centro Internacional que viabilizará proyectos de inversión extranjera promovidos por la ley antibloqueo recientemente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Durante una videoconferencia con el cuerpo diplomático acreditado en el país para conocer detalles de la ley antibloqueo, la vicepresidenta dijo que el Centro Internacional fue idea del presidente Nicolás Maduro para proteger inversiones productivas de gran escala. ¿Quién se va a meter en Venezuela? ¿Quién puede confiar en esto? O sea, lo voy a poner en los siguientes términos. Arrancaron las cuentas en dólares, empezaron los bancos a hacer sus cuentas en dólares y tal. El viernes o el jueves salió una resolución que todavía nadie entiende ni sabe hasta dónde alcanza,
prohibiendo prácticamente las cuentas en dólares. Entonces, ¿quién se va a meter en esto con tanta inseguridad jurídica? Además, con una ley tan cuestionada como esta, que depende absolutamente del arbitrio de Nicolás Maduro. Cuando no esté Nicolás Maduro, ¿qué va a pasar con esas inversiones? Es la pregunta que uno se haría como inversionista, no cualquiera. Primero, ¿qué diablos voy a hacer yo invirtiendo en Venezuela? Sea gas, sea petróleo, sea lo que les dé la gana. Puede ser la inversión más rentable del mundo, pero resulta que en Venezuela no hay seguridad jurídica. Y la ley antibloqueo no es que da seguridad jurídica, quita seguridad jurídica. No hay mayor seguridad jurídica que leyes que se cumplen con jueces probos. Bueno, con el respaldo de la ley antibloqueo, y esto lo dice Telesur en su eterno optimismo, el centro acogerá, ya se los leí. El centro acogerá proyectos para la inversión internacional en sectores importantes como petróleo, minero, gas, agricultura, turismo y otros de grandes potencialidades de la nación sudamericana. Solo puedo recordar a Jorge Giordani diciendo, nos estamos quitando los inversionistas a sombrerazos. ¿Se acuerdan ustedes de Jorge Giordani? Sí me acuerdo bastante. Todos los días me acuerdo de Jorge Giordani, muchos días me acuerdo de Jorge Giordani. El FMI, mientras tanto, que no cree en la ley antibloqueo, por lo menos no ha modificado su perspectiva luego de la ley antibloqueo, pronostica para Venezuela una contracción de 25% este año, y esto es de AFP, compara contra una contracción de 8,1% para América Latina en 2020. Es decir, Venezuela decrecerá 3 veces más que la región latinoamericana, que obviamente ve también comprometido su decrecimiento por la cifra venezolana, que la empeora. El Fondo Monetario Internacional mejoró este martes 13 de octubre su pronóstico 2020 para las economías de América Latina y el Caribe, la región del mundo más golpeada por la COVID-19, pero advirtió que tomará al menos 3 años revertir la situación previa a la pandemia, volver a la situación previa a la pandemia. Vemos una recuperación muy gradual en Latinoamérica, tomará hasta bien entrado 2023 volver a los niveles del PIB de 2019, dijo la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, en entrevista con AFP. El organismo multilateral estimó este martes que el Producto Interno Bruto regional se contraerá 8,1% en 2020 frente al 9,4% pronosticado en junio. En 2019 el crecimiento de América Latina y el Caribe fue mínimo, 0,1% respecto al año anterior, y el COVID golpeó a la región muy fuerte, subrayó Gopinath. Además de eso, países que son los principales exportadores de productos básicos, países que dependían del turismo, también están siendo afectados negativamente, señaló. Luego hace algunas proyecciones que las perspectivas, dice, están más graves en este momento para Argentina, con casi 12 puntos de caída contra 10 de estimación previa, y Colombia 8,2 frente a 7,8% de caída. Chile, en cambio, tiene una recuperación un poco gradual de las perspectivas previas de 7,5 a 6, y Perú de contracción de 13,9%. Y les doy estas cifras porque son los países a los que han emigrado mayoritariamente los venezolanos de la diáspora que yo sé que escuchan y bastante este programa. Los venezolanos de la diáspora, mi cariño para ustedes. En septiembre la producción de petróleo de Venezuela estuvo en 383.000 barriles diarios, según la OPEP, hablando de por qué estamos como estamos y por qué cae la economía como cae. La OPEP acaba de publicar el boletín mensual, esto lo dice La Patilla, del mercado petrolero correspondiente a septiembre de 2020, en el que muestra constante la producción de Venezuela, ubicándose en 383.000 barriles por día, según las fuentes independientes o secundarias. Por cierto, de la lista de países OPEP, Venezuela es el que menos produce. No es el que menos produce, está puesto en orden alfabético, pero prácticamente, vamos a ver, en este momento apenas Guinea Ecuatorial, Congo, Gabón son los países que producen un poquitico menos que Venezuela. Congo y Gabón, y Guinea Ecuatorial y Gabón producen significativamente menos, pero no son países petroleros, así que Venezuela sigue en la OPEP por cortesía, porque fue fundador, pero no tiene tamaño ni entidad para ser un país
miembro de la OPEP y seguro que no tiene entidad para decidir nada dentro de la organización. Dominicana, en tanto, y esto es una información que rompe el celofán, es una información que trae una nueva propuesta a la tabla de la crisis venezolana, a la mesa de la crisis venezolana. Dominicana propone que Venezuela celebre un referendo mediado por la ONU. Caracha. En estos momentos no están dadas las condiciones para que un simple proceso electoral resuelva la situación debido a la falta de confianza entre los actores políticos, afirmó Roberto Álvarez según un comunicado de la Cancillería. El canciller dominicano Roberto Álvarez propuso este martes 13 de octubre durante una reunión virtual del Grupo de Lima que Venezuela haga un referéndum consultivo con la mediación de la ONU para salir de la crisis política. Álvarez, que intervino en la 20ª reunión de cancilleres del Grupo de Lima, bloque en el que República Dominicana participa en calidad de observador, subrayó que no hay condiciones para que unas elecciones normales sirvan para solucionar la crisis. En estos momentos no están dadas las condiciones para que un simple proceso electoral, y esto lo dice con mucha sapiencia, con muchas certeza, es así. En estos momentos no están dadas las condiciones para que un simple proceso electoral resuelva la situación debido a la falta de confianza entre los actores políticos, afirmó Álvarez. Según un comunicado de la Cancillería, el ministro dominicano subrayó que la figura del referendo consultivo, que está prevista en el artículo 71 de la Constitución venezolana, puede contribuir a crear el clima propicio para una auténtica solución electoral en el país. Pues yo ya agrego aquí, pobre señor Álvarez, hoy recibirá una COS del régimen de Maduro, le dirá injerencista, cachorro del imperio y todas las barbaridades que dicen cuando alguien no les da la razón. Deberá ser la ciudadanía venezolana quien decida su destino, pero los demás países de la región debemos apoyar decididamente en la consecución de una pronta solución democrática, pues nos jugamos la paz en nuestro hemisferio, apuntó Álvarez. Sigo leyendo a ver si hay más, no sé si hay más. No, lo demás son párrafos de contexto de la declaración de Roberto Álvarez, canciller chileno. Para cerrar este bloque, este primer momento de titulares de la mañana, fin de mundo, Cuba, China y Rusia entran al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amigos, la verdad de las cosas, la triste verdad de las cosas en el mundo es que hay menos de 70 democracias. Y eso incluye las democracias electorales, los autoritarismos competitivos. O sea, los sistemas claramente democráticos en el mundo, los países claramente democráticos en el mundo, no deben pasar de 40. Por eso es que China, Rusia y Cuba terminan en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque las dictaduras se protegen entre ellas. Lamentablemente, las democracias no han hecho, por lo menos con la misma intensidad, lo mismo, ¿no? Estas tres naciones consiguieron los apoyos necesarios pese a la oposición de varias ONG, entre ellas Human Rights Watch. Cuba, China y Rusia, entre otros países, lograron este martes 13 de octubre ingresar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de la oposición de varias ONG como Human Rights Watch, que considera que estos estados no merecen estar en la institución. La Asamblea General de Naciones Unidas eligió así a los 15 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial en una votación en la que la mayoría de los candidatos, con excepción de los que concurrían por el Grupo de Asia y el Pacífico, China, Arabia Saudí, Nepal, Pakistán y Uzbekistán, tenían prácticamente su plaza asegurada al no contar con opositores. Cuba ingresó a su manera, pues con unas elecciones en las que había un solo candidato, como las elecciones de partido único del Partido Comunista Cubano. Cuba se presentaba sin oposición junto a México y Bolivia a las 3 plazas vacantes para el conocido como Grupo de Latinoamérica y el Caribe. México también tiene sus demonios, solo recordemos la masacre de Ayotzinapa, y Bolivia también tiene sus demonios, recordemos lo que acaba de pasar pues con el gobierno de Evo Morales, que ya había mostrado el respaldo a los 3 países y que únicamente esperaba la confirmación oficial de la Asamblea General. A pesar de esto, la opositora cubana Rosa María Payá urgió el viernes 9 de octubre a la comunidad internacional, especialmente a los países europeos y americanos, a votar contra la candidatura de La Habana. Les urgimos a votar contra la dictadura cubana para el órgano más importante de derechos humanos.
señaló Payá en un acto virtual organizado por la ONG UN Watch. El mismo caso se dio con Rusia, que junto a Ucrania concurría a una de las 2 plazas reservadas a los países de Europa Oriental, con lo que su lugar estaba casi garantizado. Human Rights Watch había solicitado a los 192 países con derecho a voto que no respaldaran las candidaturas de estos 3 gobiernos, además de la de Arabia Saudí, que finalmente se quedó fuera al no conseguir los apoyos suficientes dentro del grupo de Asia y el Pacífico, el único en el que había más candidatos que plazas disponibles. 5 candidatos para 4 plazas disponibles. Mientras tanto, les doy solo un titular. Revelan que Raúl Castro padece un cáncer terminal. Esto lo ha dicho Nelson Bocaranda en su cuenta de Twitter. Hace más de una semana el Partido Comunista de Cuba había cancelado todas las reuniones por el estado de salud actual de Raúl Castro, hermano del fallecido dictador Fidel Castro, confirmó el Diario de las Américas tras conocerse que Castro lleva meses alejado del ojo público. El Grupo de Lima pide a la Corte Penal Internacional que avance en investigación contra el régimen de Nicolás Maduro. La ministra Claudia Blum aseguró que el encuentro tiene especial relevancia para que el Grupo de Lima se manifieste de manera inequívoca sobre el informe de la Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela, actúe de manera coordinada y estratégica frente al grave problema de unas elecciones parlamentarias fraudulentas e insista en la importancia de la cooperación internacional en su respuesta a la crisis migratoria del país. Claudia Blum es la canciller colombiana. La Asamblea Nacional juramentó a los integrantes del comité organizador de la consulta popular del 13 de octubre. Son Blanca Rosa Mármol de León, Enrique Colmenares Finol, exministro de Ambiente, Horacio Medina, creo que todos lo conocemos, experto petrolero, gerente de PDVSA, Estefanía Cervó, consejera universitaria de la UCB, Rafael Punceles, consejero universitario de la UCAB, Carolina Jaimes Branger, escritora, Isabel Pereira Pisani, socióloga egresada de la UCB. Guaidó invitó a rebelarse contra el régimen de Maduro mediante la consulta ciudadana, titular de la Patilla. Hoy hago un llamado a todos los sectores que faltan por sumarse a esta iniciativa, que pueden expresarse a través de la consulta, participando o no, a que se sumen. La invitación es a que participen, la invitación es a movilizar a la mayoría. Esta no es una consulta de un nombre, es una consulta de una sociedad y del Parlamento Nacional. En tanto, ahora vamos a tener 200.000 médicos, no tenemos que preocuparnos de nada, porque eso es así, soplando y haciendo botella. Cuando alguien les diga a ustedes, esto es facilito, ustedes duden, porque nada es facilito en la vida, menos tener 200.000 médicos, así que se sacan de la chistera. ¿Se acuerdan cuando Maduro decía, no, yo quiero 20.000, 40.000 policías más en los próximos 6 meses? Bueno, andan por la calle esos muchachos. Yo les voy a decir una cosa, se las voy a decir desde el corazón. El otro día me pararon unos policías. Claro, unos policías, y cuando vieron que tenía todos los documentos en regla y que tenía una cajita con comida, me dijeron, usted no nos da algo para que nosotros resolvamos la cena. Y fue caridad humana, se lo di, por caridad cristiana, caridad humana. Les decía, hombre, agarra un pedacito de queso que tengo ahí, que yo traía, para que cene. 200.000 médicos que no sepan medicina da lo mismo que 0 médicos que no sepan medicina, da exactamente igual. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes, esto lo dice Últimas Noticias, por eso digo que dice el presidente de la República, la creación del Plan Internacional José Gregorio Hernández para formar 200.000 médicos integrales para la atención de Venezuela y América Latina. Yo quiero formar en la doctrina social de la medicina de José Gregorio Hernández, en la doctrina social de la medicina de Cristo Redentor, de la medicina integral comunitaria y de todas sus especializaciones, refirió. Cuestionado, CNE habilitó candidatura de José Pinto, acusado de estar involucrado en muerte de menor de edad. La información se conoció mediante un comunicado del cuestionado CNE fechado lunes de 12 de octubre de 2020 para el PCB. Previamente, el partido dirigió una comunicación a los rectores del cuestionado CNE solicitando la corrección de un error en el caso de la candidatura de Pinto, candidato al voto lista nacional de la Alternativa Popular Revolucionaria, quien había aparecido en el sistema automatizado como inhabilitado. Cuestionado José Pinto por esto y muchas cosas más, ¿no? Abavit alertó el quiebre inminente del sector turístico por el nuevo cierre
de un mes del tráfico aéreo, Avit reiteró la solicitud del reinicio de las operaciones aéreas para vuelos no regulares para que las agencias de viajes puedan reiniciar las actividades. También expresó su profunda preocupación por la reciente extensión de la restricción de operaciones aéreas en Venezuela. No sé si están esperando a que quiebren las aerolíneas para que los enchufados se hagan cargo de ellas. Probablemente sea esto así. Y la ONG KPKP exige justicia para 13 pemones detenidos desde hace 10 meses. Según el fiscal de la administración de Nicolás Maduro, dice la nota que firma Joali Siberio, de Caraota Digital, Tarek William Saab, los pemones son acusados de los delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación. Bueno, pero les cambiaron el nombre a la autopista, que no se quejen, ya tienen su reivindicación. Ya la autopista Francisco Fajardo, un indígena, ahora se llama Cacique Guaycaipuro, otro indígena. Vamos a la pausa, 6:50 minutos, rápidamente. Tecnohospitalaria.com tiene todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19, mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, caretas de protección visual, bragas de protección biológica y mucho más. Todo a los mejores precios, los mejores productos y con el mejor servicio, el de Tecnohospitalaria. ¿Cómo contactarnos? Por supuesto, nuestra página web, tecnohospitalaria.com, info@tecnohospitalaria.com, el correo 0212-715, 0212-519-6031, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Y hablarles también de Mazda 3, el 3 va en número, autopartes BZLA, venta de repuestos Mazda en Venezuela, originales y genéricos, envíos a nivel nacional a través de courier, despachos en Caracas, somos tienda virtual. Ubíquenos en nuestra cuenta de Instagram, @Mazda 3, el 3 va en número, autopartes BZLA, esto es Venezuela, 0424-251-2826. @Mazda 3, autopartes BZLA, somos tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas con envíos a nivel nacional a través de courier. 4 minutos para leerles informaciones. El país totaliza 84.391 casos de COVID-19, 710 muertes, es el balance del día de ayer. Panorama habla de los casos en el Zulia, 42 casos más. Lidera hoy la estadística Mérida con 146 casos, registra 146 casos. Estas son las pruebas que se hacen. Por cierto, ¿qué habrá pasado con los laboratorios de pruebas estos que iba a traer la OMS de inmunofluorescencia y de otros tipos de pruebas, que parte de este convenio con la OPS lo anunció Maduro, lo anunció Guaidó y al final seguimos en las mismas, ¿no? Distrito Capital 68, Lara 56, Portuguesa 55, Falcón 42, Táchira 39, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya no hay mucho más que decir sobre este tema. Creo que básicamente la vida sigue. Esta semana es de cuarentena radical y uno lo único que es son más alcabalas, con los mismos policías de los que les hablaba antes, viendo a ver quién no tiene RCB. El delirio mental post-contagio del coronavirus que preocupa a más de un médico. Aparentemente, la última del coronavirus es que está provocando lapsus de amnesia y está provocando problemas mentales en algunas de las personas recuperadas de COVID-19. Es uno de los síntomas que está levantando preocupación en la comunidad médica internacional. Dice Marca que un solitario gol de Jiménez tumba a Venezuela. Qué pena lo de la Vinotinto ayer, pena porque no nos da el nivel ni para jugar de tú a tú con Paraguay. Y pena porque tuvimos mala suerte en todo lo que pudimos tener mala suerte. Un gol anulado, a mi juicio, injustamente, porque cuando uno tiene que mirar durante 7 minutos a ver qué pasó con un gol, ese gol lo más seguro es que sea legal. Y bueno, luego además un penalti que falla Yangel Herrera, que tuvo la mala suerte de que le pasara eso, porque ciertamente para mí, si no fue el mejor del partido, estuvo entre los 3 mejores, Otero, él y creo que probablemente Sergio Córdoba también, que las peleó todas, un muchacho que tiene
17 pulmones. Pero bueno, nos va mal, estamos de último en la eliminatoria de la Vinotinto, en la eliminatoria de la Suramericana, y no es de extrañar que un país que está arruinado tenga una selección de fútbol que es un desastre. Lo contrario sería lo inusual. Aseguran que un hombre murió en las inundaciones de Maracay. Un ciudadano afirmó que un vecino falleció durante las inundaciones del sector La Esmeralda de Maracay en el estado Aragua. Esto fue ayer. Presuntamente el sujeto estaba intentando pasar por unos techos para rescatar a una vecina, pero cayó y se golpeó en la cabeza. La periodista Carmen Pecorelli encontró el testimonio de un vecino que reseñó las torrenciales lluvias y cómo afectaron a su comunidad. En tal sentido, reveló en Twitter que un ciudadano pereció en medio de la inundación y habría notificado a las autoridades pertinentes. Y para cerrar, abatidos 3 implicados en asesinato del segundo comandante de la SODI Zulia, al general de brigada Negrín Alvarado y a su chofer. Los mataron en la autopista Cimarrón Andresote la madrugada de este martes 13 de octubre. De manera extraoficial reportan que 3 zampones de la banda de alias el Michael El Seco resultaron abatidos este martes 13 de octubre y fueron señalados de formar parte del grupo que mató al segundo comandante de la zona de defensa integral en Zulia y a su chofer. Bueno, no dice dónde ocurrió el operativo policial que acabó con la vida de estos 3 supuestos implicados. Son las 6:55, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana jueves. Cuídense, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas.